Hay casos que empiezan con unas acusaciones públicas muy serias, pero que acaban convirtiéndose en algo mucho más grande, en un cuestionamiento a todo un sistema. Hoy vamos a analizar una de esas historias, una batalla legal que escaló hasta convertirse en una denuncia de conspiración a nivel estatal. Todo arranca aquí, con este titular, un titular muy potente de un medio de comunicación importante. Este fue el relato inicial, la primera versión de la historia que se difundió por todas partes y que, claro, estableció una narrativa muy clara y bastante alarmante. Y aquí es justo donde la historia se parte en dos. Porque, ¿qué pasa si el acusado defiende que todo esto no es más que una calumnia muy bien montada, una tapadera, según él, para ocultar algo de una magnitud mucho mayor? Esta es la tensión central que vamos a explorar. Para intentar entender este laberinto, lo mejor es que lo dividamos en 4 partes clave. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Cómo este conflicto se hizo público? Primero, vamos a ver las acusaciones tal y cómo se le presentaron a la opinión pública. La narrativa que se construyó y que llegó a todo el mundo fue la de una campaña de hostigamiento constante y, la verdad, aterradora. La presunta víctima era la economista María Antonia Sanín y el presunto acosador, su excompañero de estudios, Andrés Buitrago. Y claro, la situación cogió muchísima más fuerza. Se viralizó cuando figuras públicas, como la congresista Catherine Jubinau, intervinieron. Al calificar públicamente las acciones del protagonista como acoso, le añadieron un peso político y mediático a las acusaciones que fue decisivo. Muy bien, pues ahora vamos a darle la vuelta y a examinar la otra cara de la moneda, la versión del acusado, que está detallada en cientos y cientos de páginas de documentos legales que él mismo ha presentado. La base de toda su defensa se apoya en estos dos conceptos legales clave, la calumnia y la injuria. Su argumento es radicalmente opuesto. Él mantiene que no es el acosador, sino la víctima de una difamación de carácter criminal. Esto de aquí ilustra perfectamente el corazón del conflicto. Fijaos qué abismo hay entre las dos interpretaciones. Por un lado se percibe una amenaza de muerte directa y clara. Por el otro, la defensa dice que es una mala interpretación de un tuit con una canción. ¿Cómo es posible que una misma acción se vea de formas tan opuestas? Lo que él hace es intentar desmontar una por una cada acusación. Presenta su propia versión, su propio contexto, para recolocarse a sí mismo como la verdadera víctima de un ataque coordinado. Y ojo, sostiene algo muy grave, que un interés romántico y la curiosidad inicial fueron instrumentalizados, convertidos en un arma para poder construir este caso falso en su contra. Y es en este punto donde el caso da un giro de 180 grados. Porque según Buitrago, la disputa personal no es la causa de todo esto, sino la consecuencia. La consecuencia de algo muchísimo más grande, una supuesta conspiración sistémica. Para Buitrago, el caso de acoso es en realidad una cortina de humo. Él defiende que todo fue una maniobra para silenciarlo, justo cuando estaba a punto de exponer, según él, una estafa económica masiva. La disputa personal, por lo tanto, sería una distracción para ocultar una crisis a nivel global. Su argumento central es este. Afirma que lo están silenciando porque su investigación económica exponía un fraude generalizado por omisión, que el sistema económico actual ignora a propósito que los recursos naturales se están agotando y que a la gente que intenta advertirlo, como él, se la desacredita con este tipo de campañas. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este supuesto fraude, la cifra que pone sobre la mesa es astronómica. Buitrago no solo reclama daños personales, calcula que el haber obstaculizado sus modelos económicos le ha costado a la sociedad más de 208.000 millones de dólares, una cifra que para él representa la riqueza que se ha perdido por no querer escuchar. Pero su acusación no se queda ahí, no se limita a individuos o a medios de comunicación. En la fase final de su argumento, Buitrago se enfrenta directamente al Estado colombiano en su conjunto. Para hacerlo, utiliza una figura legal muy concreta y muy seria, el prevaricato por omisión. Básicamente, acusa a decenas de funcionarios públicos de haber obstruido la justicia de forma intencionada en su caso, de no haber hecho su trabajo. Lo que él describe es un auténtico laberinto legal, un callejón sin salida. Afirma que el mismo sistema al que acude para buscar justicia es, desde su punto de vista, el principal obstáculo que se lo impide, un ciclo sin fin. La magnitud de su contraataque legal es tremenda. Sus denuncias empezaron con 36 acusados, pero la lista ha ido creciendo hasta superar las 200 personas y entidades. Apunta a casi todas las instituciones que han tenido algo que ver en su caso. En última instancia, lo que hace es enmarcar su batalla legal personal como algo mucho más grande, una especie de cruzada patriótica para defender los cimientos de la propia Constitución colombiana, frente a un sistema que él considera corrupto. Al final, lo que nos quedan son dos historias completamente irreconciliables.
Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante el caso de un acosador que utiliza una compleja teoría de la conspiración como mecanismo de defensa? ¿O por el contrario, estamos ante un denunciante al que se ha intentado silenciar por sacar a la luz una verdad incómoda? Este caso nos obliga a cuestionar cómo distinguimos a la víctima del verdugo y, sobre todo, dónde reside la verdad.